Hoy estamos dentro de las 3 semanas que van desde el 17 de Tammuz hasta Tisha B'Av, que como bien sabemos son semanas de semiduelo para el calendario judío, lo que implica que por supuesto no podemos exacerbar, digamos, nuestra alegría, que ya en la época que estamos viviendo, como que vivir en un momento así como de alegría muy festiva está difícil, pero tampoco tenemos que entrar en una depresión y tristeza y desgarrarnos. Por supuesto, los días más intensos son desde el inicio de Av hacia el 9 de Av, que sabemos que, por ejemplo, nos limitamos, por ejemplo, no tomamos vino, no comemos carne, y la costumbre sefaradí es que Rosh Hodesh sí comen carne, costumbre ashkenazí es que no se come carne. Sin embargo, hoy entonces, siguiendo un poco el espíritu de tristeza o de tocar temas así como para meditar, llamémoslo así, como para meditar, hacer como más introspección, elegí este tema de mensajes de angustia y esperanza en la literatura de la Shoah. No nos vamos a centrar un poco en, obviamente, relatos de la Shoah, vamos a centrarnos en 3 libros y en 3 autores bien diferentes, pero principalmente para tratar de rescatar de ellos mensajes de esperanza. Así que no va a ser tan deprimente como suena así en una primera instancia. Estamos todos en una época como más sensibles y tampoco la idea es como quedarnos anclados en esa angustia o en esa tristeza. Así que vamos a empezar entonces con alguien que seguramente todos conocemos y todos escuchamos hablar, que es Elie Wiesel. Elie Wiesel es como todos sabemos, es premio Nobel de literatura y es muy interesante conocer acerca de su vida y acerca de su biografía. En el caso de Elie Wiesel vamos a tocar acerca de este libro que lo tengo acá conmigo, es este que está acá, que tienen ahí la portada puesta, una portada un poco más linda que la que yo tengo a mano, La noche, el alba y el día. Y les voy a contar qué es lo que yo pensaba cuando leí este título. En mi fantasía y en mi conocimiento inexperto, no soy y eso quiero aclararlo también, yo no soy, a diferencia de mucha gente que es especialista en Shoah o gente simplemente que le encanta leer acerca de este tipo de literatura, a mí particularmente es una literatura que me angustia bastante. Obviamente no es hay gente que se conecta de una manera mejor y simplemente como a nivel informativo puede como despegarse un poco más de los sentimientos que le genera. A mí en particular sí es una literatura que me genera bastante angustia, por eso trato de leerla cuando tengo que leerla o cuando estoy en un momento anímico especial. Estoy de acuerdo con que no es una literatura como para que, sí, estoy en la playa o estoy tirando una reposera leyendo en el verano. A mí particularmente no suelo leer literatura de Shoah en esos momentos, pero es algo que me resulta muy interesante ver este título. Si yo veo La noche, el alba y el día, mi sensación como lectora era que iba a empezar en un grado alto de oscuridad, ¿no es cierto? Y de alguna manera iba a ir aclarando a medida que iban a ir pasando los libros. O sea, sé que es una trilogía, entonces me imaginaba que el primer libro iba a ser un poco dark, un poco oscuro, con quizás su propio relato como sobreviviente de la Shoah, y que el segundo iba a ser un poco más, ¿no es cierto?, que iba a empezar a superar todo ese duelo y esa angustia, y por último iba a terminar, no sé, casado, con hijos y todos felices en la vida. Esa era mi fantasía cuando leí el libro. Vamos ahora, antes de seguir entonces ahondando sobre el libro, vamos a hablar un poquito de la biografía de Elie Wiesel. Elie Wiesel nació en Hungría el 30 de septiembre de 1928 y falleció hace poquito en New York el 2 de julio del 2016 y tenía 87 años de edad. Es un novelista, como les decía antes, sobreviviente de la Shoah, de los campos de concentración nazi. Escribió principalmente sus libros en yiddish y también en francés, donde vivió parte de su vida. Adoptó la nacionalidad, se me trabó la lengua, adoptó la nacionalidad estadounidense en 1956 y fue en este país en el que se dedicó a escribir acerca de los horrores de la Shoah y hablar sobre ella para que no se repita. Como ustedes saben y como les decía al principio, también él recibió el Premio Nobel de la Paz en 1986. ¿Ok? Él tuvo una gran formación también en la Sorbona de París y tuvo también formación fue profesor universitario, periodista en Israel, Francia y Estados Unidos.
Entonces, si bien hay muchas ediciones de este libro en inglés, principalmente incluso se pueden encontrar esta trilogía con cada uno de los libros por separado, en español en general se encuentran en un único tomo. La trilogía se encuentra junta. Y la primera parte de este libro, vamos a ir hablando de parte por parte. ¿De qué trata principalmente? Yo diría, y esta es mi lectura personal, los tres libros los aglutina un mismo tema, a mi humilde criterio. Y estos tres libros tocan el concepto de estar muerto en vida. Estar muerto en vida. Los toca de diferentes ángulos, completamente diferentes uno del otro. Y realmente leerlo, hay momentos que es desgarrador. Es muy, muy fuerte la lectura. La primera, durante la Shoah, describe el estado en Auschwitz, ¿no es cierto?, en Alemania, y distintas escenas dificilísimas que él vivió desde su infancia, tratando de proteger a su padre y de estimularlo y de motivarlo para que siga viviendo, y con relatos crudísimos, como hemos leído en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, acerca de desde camiones con cuerpos de niños, hemos leído, habla de la necesidad de la supervivencia, de médicos que se veían obligados a arrancarle dientes de oro como prótesis, ¿no es cierto?, a las personas para poder revenderlos, y la cantidad de arreglos que habían en torno a ese tipo de cosas. Se habla de olores, ¿no es cierto?, de diferentes tipos, de la resistencia que tenían que tener las personas, la falta de comida y cómo las personas iban pasando por diferentes estadios de conciencia en función al estado del hambre. Se va pasando por diferentes relatos sumamente desgarradores y trágicos que de alguna manera yo lo que sentía a medida que lo iba leyendo era que me iba imbuyendo en todo un montón de registros sensoriales, porque él justamente, como les venía diciendo, él describe olores, describe sabores de comida rancia, del poco alimento, ¿no es cierto?, de el peso de los huesos, de distintas sensaciones, músicas que se escuchaban. Entonces hay como diferentes percepciones y sensaciones que se van transmitiendo a lo largo del libro en esta primera parte tan difícil, hasta que finalmente él logra, una vez que termina la guerra, él logra poder salir y sobrevivir, incluso al momento de salir de los campos en ¿cómo se llama?, en un tren. Y también, y lo difícil que era esa parte y la fuerza extra que eso implicaba. Entonces vamos a dejar ahí toda esta primera parte que, como les estoy diciendo, es bien dura, y es desde la vivencia de un joven que en ese momento no estoy segura si tenía alrededor de 12, 13, 14 años, pero era un adolescente de edad de premedia, ¿no es cierto?, podríamos decir, donde él vive todas estas cosas. Cuando termina entonces la guerra, él se muda a Francia y tiene aproximadamente 18 años, que es donde empieza el segundo relato. El segundo relato se llama El Alba. Y nuevamente acá, él tiene que enfrentarse a una dimensión diferente. Acá estamos a un Israel, como me preguntaba Betty la semana pasada, que a un Israel que está empezando, que está casi previo a la guerra justamente de la independencia de Israel en 1948. Recordemos que la guerra termina en el 45 y acá estamos en 1948. Viene una persona que era de los líderes que estaban gestando justamente la fundación del Estado de Israel, y empieza a reclutar jóvenes desde Francia y de diferentes lugares de Europa justamente para captarlos y enfilarlos a las filas militares. Sintiéndose él, como otros sobrevivientes de la Shoah, de alguna manera muertos en vida, y que de alguna manera transitaban esta vida con todas las deficiencias alimenticias que habían tenido y el estado de desnutrición que tenían, él finalmente, este joven que viene a estimularlo para participar de la guerra de la independencia, de alguna manera
lo involucra, lo empodera y le genera un sueño, le genera un ideal. Le dice, ¿sabes una cosa? Si seguiste vivo es por algo. Tu vida ahora tiene que tener un sentido y tu lucha ahora tiene que ser no solamente salvarte la vida, sino que tu vida valga para defender al Estado judío, que tu vida valga para defender al Estado de Israel, y eso vale la pena. De alguna manera este joven lo convence, este joven que se llama Gad en el cuento, convence al personaje, al protagonista, para poder trasladarlo a Israel, donde él tiene que aprender a agarrar armas, tiene que aprender a empuñar cuchillos, tiene que aprender cuestiones de inteligencia militar y cómo esconderse en situaciones bastante primitivas, él vive a escondidas en un fuerte, habla acerca de una especie de, no quiero decir romance, porque no llega a ser un romance, pero de todo su despertar sexual, ¿no es cierto?, a sus 18 años, con una compañera que vivía por ahí, dentro de esta gente que estaba reclutada. Habla de una periodista que habla por la radio, ¿no es cierto?, y todo cómo se va transmitiendo en el minuto a minuto prácticamente la información acerca del comienzo de la guerra y cómo y si se iba capturando personas enemigas y se agarraban rehenes, ¿no es cierto? Entonces, todo esto empieza a formar parte del mundo de este protagonista. Él dice algo muy interesante en el momento que es reclutado por este joven Gad. Dice así: haré con él un grito de desesperación, de esperanza después. Al final será un grito de victoria. Y Elisha, que es el nombre del protagonista, lo acompañó a Gad. Entonces, en este grito, que al principio es de desesperación, pero va a convertirse en un grito de justicia y de esperanza. Entonces, hay distintos pasajes, como por ejemplo, la noche es más clara que el día, se piensa mejor, se ama mejor de noche todo se vuelve más intenso, más verdadero. Cuando la noche se convierte en interminables diálogos internos de verdades que serán expuestas a la luz del día en pocas horas, expuestas a cara tapada. ¿Por qué digo a cara tapada? Porque de alguna manera había un rehén que tenían en este momento prisioneros, ¿no es cierto?, estos militares judíos que estaban luchando por el Estado de Israel, y le asignan una función que nadie quisiera seguramente asumir para sí, que es la de ser el verdugo, de este joven rehén. Un joven rehén que también tiene una vida igual que la suya, que tiene una familia igual que la suya. Y él sabe que a cara tapada va a tener que, cuando amanezca, cuando despunte el alba, va a tener que cumplir esa función que le fue asignada. Y sabe que esa función es el medio para conseguir ese fin que tanto se desea, que es la creación del Estado de Israel. Sin embargo, entonces, en esa noche es que transcurre la mayor parte de esta angustia y de este diálogo interno que vive Elisha, el protagonista, y dice: yo necesito tener una conversación y que él me mire y yo mirarlo, y no perder esta dimensión humana, a pesar de que lo que voy a hacer a sangre fría va a ser un acto terriblemente angustiante. Y en el momento en el que yo haga esto, que tengo que hacer porque es mi función y porque es lo que tengo que hacer para poder conseguir esto, y Dios quiera que nadie se vea obligado a estar en una función semejante, él dice, yo necesito saber que no dejé la posibilidad de ser una persona. Y por el otro lado, él dice esta frase, miren qué interesante. La muerte, decía mi viejo, maestro cabalista de barba amarillenta llamado Kelman, la muerte es un ser que no tiene manos ni piernas, ni boca ni cabeza, está hecha de ojos. Si algún día te encuentras con un ser que tiene ojos por todas partes, sabrás que es la muerte. John Dawson debía morir, este era el nombre del rehén prisionero. Alguien debía matarlo. Tú, repitió Gad. Después de un momento agregó, son órdenes, viejo. Mañana mataré a un hombre. Pensé en mi caída. Yo mataré a un hombre. No quiero ser verdugo, dije a Ilana, la joven de la radio. ¿Es usted quien? Me preguntó bruscamente. ¿Cómo lo habría adivinado? Tal vez lo habría sentido. La muerte tenía un olor y él lo sabía. Al entrar,
lo había llevado, ay, se me fue, perdón, discúlpeme, al entrar había llevado ese olor consigo, ese olor y esa cara llena de ojos. Al entrar lo había llevado conmigo, o tal vez pudiera ser que de pronto había visto que yo no tenía ni manos, ni piernas, ni hombros, sino que estaba hecho de ojos. Y finalmente, en el caso de El Día, entonces pasando ahora al tercer libro que yo me imaginaba, ¿no es cierto?, como les decía antes, un momento de alegría y de esplendor. Y nuevamente Elie Wiesel, en su pluma magistral, vuelve a sorprendernos con una lectura diferente. Y Elie Wiesel acá también va a hablar de la muerte, pero de un aspecto completamente diferente. Va a hablar de la muerte en vida, del sobreviviente que no se siente capaz ni de dar ni de recibir amor. No se siente capaz, no se siente merecedor del amor. El hombre que ha sufrido más y en forma distinta a los demás debería vivir aparte, dice él, solo, al margen de toda existencia organizada. Envenena el aire, lo vuelve irrespirable, le quita la alegría de su espontaneidad y su razón de ser, mata la esperanza y la voluntad de vivir, encarna el tiempo que niega el presente y el porvenir para reconocer solo la dura ley del recuerdo. Sufre y su sufrimiento contagioso despierta ecos a su alrededor. Él es el quien sigue vivo por inercia, al igual que una joven especial a la que llevó al hotel. Él lleva a una joven que se encuentra en un café a un hotel, que le confiesa haber sido violada innumerables veces, siendo una puber apenas, por los nazis. Entonces ella entrega su cuerpo por un rato. Total, ¿para qué sirve? Esa es la forma, así. De alguna manera, esto que estamos diciendo, tan desgarrador y tan terrible, finalmente él reconoce después de un accidente automovilístico que tiene, que a pesar de los distintos dolores a los que nuevamente es enfrentado, porque para que se le baje la fiebre, y la descripción que hace Elie Wiesel de las jeringas y de su conversación con el médico, y de un amigo que viene a visitarlo y le hace un autorretrato en el que él no se reconoce, y como el amigo después quema ese retrato, ¿no es cierto?, creo que da un montón de metáforas muy interesantes para analizar acerca de lo que es estar muerto en vida. Y nuevamente él dice, tengo una mujer al lado que me quiere, que quiere estar conmigo, a la que no estoy pudiendo entregarme. Y finalmente tenemos a un Elie Wiesel que, como lo pueden ver en esta foto, como ustedes lo pueden ver en esta foto sonriente, dedicado a lo largo de toda su vida a escribir, a difundir y a promocionar el conocimiento acerca de lo que él pasó y lo que muchos otros como él pasaron, y dando siempre un canto de esperanza hacia la vida. Y esa creo que es un mensaje maravilloso que tiene Elie Wiesel en este libro. En este video y con su vida como ejemplo, ¿no es cierto?, que vamos a dejarlo para el final en las conclusiones. Vamos a dejar esa parte para el final y vamos a pasar al segundo de los libros. Vamos a pasar al segundo de los libros, que yo lo leí como un relato muy corto. Es un relato de 4 páginas aproximadamente, nada más que eso. Es un cuento corto de una autora a la que tampoco conocía, que se llama Cynthia Ozick. Cynthia Ozick es hija de padres europeos, pero ella naturalmente nació en Estados Unidos. Les leo un poquito acerca de su trayectoria y su biografía. También es una persona que tiene muchísimos premios, tiene una beca, ay, no sé ni cómo se pronuncia esto, Guggenheim, algo así, premio O. Henry y la Medalla Nacional de Humanidades. Ganó muchos premios, como pueden ver. Ella nació en la ciudad de New York, sus padres Ozick y Celia. Entonces, ella las familias nacieron en Rusia, los padres, y tuvieron 2 hijos, y ella era la segunda. Y ella vivió su vida en el Bronx, siendo también de una familia de profesionales, y ayudaba en la receta de elaboración de fármacos en la farmacia de sus padres. Y entonces tiene su vida
rodeada de gestos antisemitas también, pero desde Estados Unidos. O sea que vemos a una mujer que se conecta con la Shoah y escribe un relato, un poco ahora como les voy a comentar, pero no es sobreviviente de Shoah, ¿ok? A pesar de eso, tiene una pluma también descriptiva maravillosa, y también su relato, del que vamos a hablar, que se llama El Shal, ¿sí? El Shal, el manto que la cubre. En este cuento entonces nos relata en 4 páginas la historia de una mujer judía en un campo de concentración en Alemania durante la Shoah. En este relato se nos describe al detalle acerca de la joven Rosa, quien solo con 14 años y con un altísimo grado de desnutrición y deshidratación, parece casi flotar en el aire, dice ella, casi sin sentir el frío, con la mirada perdida, caminando sin salirse de las filas para que no le disparen los nazis. Una adolescente que con su desnutrición ya no menstruaba. Una mujer, tal vez Rosa, había sido reiteradamente violada, ni bien se desarrolló por los nazis, igual que el personaje que les comentaba antes, Sara, en el caso de El Día, en el libro de Elie Wiesel. Si ya estas descripciones de la autora son desgarradoras, cuanto más al entender que esta joven adolescente tenía una hija, Stella, que tenía 15 meses y casi ni hablaba, ni se quejaba, ni jugaba, ni nada. Estaba ahí, pegada a sus piernas. No jugaba ni se reía, porque tampoco veía a nadie reírse donde ella estaba. La niña, que tenía una barriga hinchada del hambre y la mirada perdida, se escondía tras la espalda de su mamá para ser protegida. Por si fuera poco, y todavía esto no fuera suficiente, nos relata Cynthia acerca de que Rosa no tenía solamente a Stella a sus pies, también tenía a Magda, envuelta en su shal alrededor de su cuerpo. La bebé mamaba de la esquina del shal de Rosa, de los pechos agrietados de Rosa, de los que ya no salía leche, y que era tan pequeña, tan azulada y tan silenciosa que nadie siquiera había notado su existencia, salvo su pequeña hermana. Ella la veía con una mezcla de ganas de comérsela y de envidia por ser acurrucada con el shal de la madre en ese frío del campo de concentración. Tanto frío tuvo un día que tomó el shal que cubría a la bebé para cubrirse ella. La bebé murió de frío y de hambre. Pero pese a estar tapada, ese frío seguiría recorriendo el cuerpo, el interior de Stella para siempre. Un para siempre que fue demasiado corto. Un día en que la niña se olvidó el shal, Rosa tenía dudas y fue a buscarlo. La niña terminó estrellada en alambres electrificados en el campo de concentración y arrojada como una mariposa en el aire, sin que Rosa pudiera llegar a ella a tiempo. Y aunque hubiera llegado, ¿cuánto más podía hacer por ella? Entonces, tenemos acá un segundo relato, desgarrador y terrible y angustiante. Pero de nuevo, tenemos estos relatos que son contados desde una óptica de la vida. Y por último, y para terminar estos 3 relatos, quiero traerles un libro maravilloso que se los quiero recomendar, si lo pueden conseguir también. Se llama A los herederos de mi memoria. Este es un libro que se está leyendo actualmente, igual que en realidad el Wiesel, el de la noche principalmente. En general se lee muchas veces en secundaria, en particular donde la escuela donde yo trabajo, se lee el primero con los chicos más grandes, como de 11avo, de 12avo, ¿sí? En el marco de las clases de historia. Y en este caso se está estudiando con los chicos de premedia, digamos, de 7º a 9º grado. Este libro entonces nos cuenta, Dora Goniatsky de Judy tuvo la gentileza de compartirme uno de los capítulos del libro. No contaba con el libro en físico como para leerles algunas partes. Dora, gracias a Dios, está viva y ella describe el relato de su suegra, de Mania Judy, que es conocida como la Buba acá en Panamá. Es una persona que vive en Panamá, originalmente son de Argentina. Dora es de Argentina, si no me equivoco es de Tucumán, no recuerdo bien, pero creo que es de la provincia de Tucumán. Y ella escribe este libro
muy interesante donde vas haciendo el seguimiento de la historia y del relato de Mania Judy, la buba, a lo largo de su vida. Quiero compartir con ustedes, les voy a compartir, voy a dejar de compartirles esto, a ver si puedo en un desarrollo tecnológico, que estoy con 2 cuentas conectadas, a ver si les puedo compartir una foto. A ver, denme un momentito. Si les puedo compartir una foto actual para que tengamos, acá está. Esta es la familia de esta señora. Todos ellos son estudiantes de mi escuela. Esta es la señora, esta es la buba, esta es la señora Dora. Y quien escribe el libro es esta señora que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Como todos pueden ver, una hermosa familia, gente sumamente maravillosa a la que tengo el honor de conocer en primera persona y de escuchar sus relatos en primera persona y de disfrutar de esta familia y que me llena de orgullo, por supuesto. Entonces, una vez habiendo visto esta foto de la familia, vamos a seguir analizando un poquito más acerca de algunos mensajes interesantes. Esta familia tuvo la posibilidad de viajar a Marcha por la Vida y poder justamente encontró, como dice ella, les voy a leer el pasaje, un pasaje del libro de ella, entonces, de que está en el último capítulo. La Marcha de la Vida ocupaba un lugar especial. En esos viajes encontró la oportunidad de transmitir su historia a muchos jóvenes y adultos que solamente sabían de la Shoah a través de los libros, las películas o los museos. Era una enseñanza que ella impartía sin asumir la función de educadora, con la que el único objetivo era de evitar la cesación de la memoria sobre el crimen que iba más allá de la comprensión racional de cualquier ser humano. Yo quería vivir esa experiencia junto con ella. Necesitaba transitar por las calles del gueto de Varsovia, recorrer los campos de concentración y sentir que me transformaba en otro testigo responsable de transmitir el legado que recibía. Existía además en mi interior el deseo de comprobar la presencia o ausencia de un efecto muy común en los seres humanos frente a sucesos del pasado, que es la indiferencia. La indiferencia que conduce a la insensibilidad y a la anestesia afectiva. El resultado de ambas es una memoria dormida, cuya consecuencia es una profunda apatía hacia las responsabilidades individuales y colectivas sobre las que hemos sido y somos y seremos algún día. Entonces, en función de todo esto que estamos hablando, creo que hoy en día, siendo tan pocos, lamentablemente, los sobrevivientes que quedan de la Shoah, voy a dejar de compartirlos, así los puedo mirar un poco más a los ojos y volver a ser personas y dejar de mirar un poco tanto la pantalla. Ahí está. Entonces, en estos momentos donde son tan pocos los sobrevivientes de la Shoah que quedan, creo que es muy importante. Yo tuve la posibilidad, desde mi tierna infancia, llamémoslo así, en mi educación judía formal y no formal, de tener la experiencia y el relato directo de los sobrevivientes, de ver sus tatuajes y escuchar de primera persona, de primera mano estos relatos. Sin embargo, es tan importante hoy en día el poder seguir transmitiendo y generando estas distintas vivencias, ¿no es cierto? Y diferentes registros y compartir con nuestros estudiantes y con los chicos y con las generaciones que vienen y las personas que no están demasiado informadas acerca de la Shoah, acerca de la variedad de vivencias que se viven no solamente en el momento de sobrevivir a una tragedia, sino también al tener que convivir a lo largo de la vida con una tragedia. Y acá es donde quiero enfocarnos en el mensaje de la esperanza de esta clase. Cada uno a lo largo de su vida y saliendo ya de la Shoah, transita por diferentes tragedias, diferentes duelos de diferentes magnitudes, de los que Hashem tiene preparado para cada uno de nosotros, de los que no podemos delegarles a otras personas, de los que son únicos para nosotros. Y uno muchas veces puede preguntarse, ¿por qué Dios me mandaste esto a mí? ¿Por qué yo soy más fuerte que el otro? Quiero ser débil.
No quiero aguantar esta tragedia, esto que estoy viviendo. ¿Por qué tengo que transitar esto? Esto, a diferencia de lo que piensan muchos, que podrían verlo como una especie de acto de herejía, de angustia, ¿no es cierto?, de blasfemia. Por otro lado, yo creo que eso no es así. Esto lo que nos habla, para una persona que tiene un recorrido maduro respecto de su vivencia religiosa, habla de una persona que siente que del otro lado está Hashem que me está contestando. Si Dios no me estuviera escuchando, ¿para qué me voy a enojar? Gracias a que Dios no me es indiferente, y la respuesta o el feedback que tengo del otro lado no me es indiferente, es que me permito hacer estas preguntas, que aquel que no tiene esta vivencia tan clara y este recorrido espiritual bien asentado, puede mirar con desconfianza, con miedo, y vivirlo casi como si fueran unas preguntas de un hereje. Sin embargo, estas preguntas hablan de una relación viva con Hashem. Y uno tiene que hacerse, en el momento que está transitando esta angustia, la que sea que nos toque, uno tiene que hacerse preguntas y tiene que preguntar a Hashem. Eso no quiere decir ni que nos alivie la angustia, ni que no tengamos que transitarla igualmente. Lo que es bueno, creo, a mi humilde consejo, en mi humilde experiencia, es transitarla sabiendo que Dios nos da todas las herramientas para poder superar eso. Y que en el momento que estamos viviendo la situación que estemos viviendo de angustia y de desesperanza, de desesperación, que quizás no vemos la luz en el camino, no vemos ni la noche, no vemos el alba, no vemos el día, no vemos nada, estamos totalmente ciegos, presos de nuestra angustia existencial, creo que hay que pensar en dos cosas. La primera de ellas es saber que Dios nos da las herramientas y estar convencidos en nuestro estómago, convencidos de que eso está ahí. Y que hasta que nosotros no exprimamos al máximo posible toda nuestra experiencia, la experiencia que tenemos que transitar en torno a esto y sacar la mayor cantidad de aprendizajes posibles, esa situación quizás se vuelva a repetir desde otros ángulos diferentes. Entonces, esa experiencia tenemos que exprimir ese conocimiento que es único para nosotros, para poder seguir adelante habiendo superado esa etapa y siendo resilientes entonces con eso. Esa es la primera cosa. Entonces, como les estaba diciendo entonces, el primer punto tiene que ver con tratar de rescatar la mayor cantidad de aprendizajes posibles, estando seguros de que Dios nos está poniendo a prueba, pero que nos dio las herramientas con esta seguridad de que vamos a atravesarlos con éxito. Así que no entrar en desesperación porque Dios nos está dando esa seguridad. Y por el otro lado, entonces, es viendo de qué manera todo mi aprendizaje y todo mi recorrido puede llegar a ser trascendental y puede no quedarse encerrado en mí y ser una persona resiliente que comparte, contagia y da un mensaje esperanzador y saca cosas positivas incluso de las tragedias. Entonces, no porque las tragedias dejen de estar ahí, eso está, nos van a pasar. En ese momento seguramente no tengamos esas respuestas. Y quizás tal vez nunca las tengamos. El tema es poder sacar mensajes positivos que nos sirvan para conectarnos constantemente con la vida, poder iluminar entonces con nuestros mensajes, buscar en nuestras fuentes qué cosas podemos rescatar para generar esta relación viva con Dios y poder no sentirnos anestesiados por las cosas que nos pasan. Anestesiarse para salir adelante no creo que sea un buen consejo. ¿Es una táctica de resistencia y de supervivencia? Sí. ¿Generarnos una coraza es una táctica de supervivencia? Sí. Muchas son tácticas de supervivencia. ¿En el momento las necesitamos? Sí. En el momento que la emergencia ya no está ahí, tenemos que trabajarlas. No es quedarnos con ese caparazón, no es quedarnos anestesiados. Tenemos que transitar el duelo en las diferentes fases del duelo que estemos atravesando, pero hay que transitarlo. Y la única forma de hacerlo es haciéndolo. Hay que transitarlo. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que nuestra vida iba a ser fácil. El tema es qué es lo que uno hace con esas situaciones difíciles que se nos ponen en el camino y con las que nos topamos. Y de nuevo, ¿de quién vienen?
de alguien que nos quiere o alguien que nos odia, de alguien que quiere lo mejor para nosotros, aunque nosotros no estemos entendiendo dónde está lo bueno de lo que estamos viviendo. Seguramente si confiamos en que eso viene de Hashem, que nos quiere, Hashem Todopoderoso, que sabe y que nos acompaña en cada uno de los instantes de nuestra vida, como ese cuento anónimo, esa poesía anónima que se llama Huellas, que muchos quizás me escucharon decirla una y otra vez, es que a mí me marcó mucho y quiero compartirla también con ustedes. La poesía Huellas es anónima, como les decía recién, y lo que dice es que una vez iba caminando yo por la playa. No la tengo acá como, a ver, puedo quizás buscarla, pero habla de una persona que iba caminando por la playa. Una persona iba caminando por la playa y ve que siempre estaba Dios a su lado y veía entonces sus huellas, cuando miraba para atrás veía las huellas de caminar. Sin embargo, y veía dos pares de huellas, estaban las de Hashem, entre comillas por supuesto, y las suyas, que estaban siempre juntos. Pero en un momento él empieza a evaluar a lo largo del camino de su vida y le dice a Hashem, estoy viendo que en mis momentos más difíciles me abandonaste. No estabas conmigo. ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Cómo me dejaste abandonado en ese momento, en el que más te necesitaba? Entonces Hashem le contesta, no, yo no te abandoné. El único par de huellas que ves en esos momentos difíciles son las mías. En esos momentos yo te llevaba en brazos. Y con este mensaje es que quiero cerrar la clase de hoy. Entonces, que confiemos en que las cosas que transitamos en la vida son puestas por alguien que nos quieren, aunque sean difíciles. Nadie nos garantizó que nuestra vida iba a ser fácil. Lo que sí es qué hacemos con las circunstancias que nos tocan vivir. ¿Qué hacemos con las diferentes pruebas por las que pasamos en la vida? Nos anestesiamos, las dejamos, nos creamos caparazones y bloqueos. ¿Qué es lo que hacemos entonces con lo nuestro? Escribimos libros, damos discursos, damos mensajes de esperanza, damos clases. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo transformamos lo negativo en algo positivo? Ahora sí, entonces, los escucho. Voy a...